Bien, muy bien, bueno, estamos saliendo una vez más. Solamente antes de empezar, ¿sí? Los saludo a todos, bendiciones. ¿Sí? Antes de empezar vamos a chequear como siempre el tema del sonido. ¿Sí? Tengo que revisar que esté saliendo bien el sonido para que no haya problemas en el mensaje, ¿sí? Durante el transcurso del mensaje. Sabemos que en estos tiempos somos muy atacados, ¿sí? Somos muy atacados y bueno, tenemos que estar prevenidos de todo, ¿no? Bueno, estoy esperando que me llegue la notificación. Ahí está. Ahí veo que ya está saliendo en vivo. A ver, a ver. Se escucha abajo. Se escucha un poco bajo. A ver si lo podemos. Si podemos mejorar. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poquito la. Si podemos mejorar un poco la comunicación. A ver. A ver, bueno, la notificación ya llegó. Quiero ver si se escucha bien nada más, porque lo escucho muy bajo. La verdad que lo escucho muy bajo. Sí, se escucha bajo, se escucha bajo. Vamos a... Bueno, voy a tener que estar sin música y conectar el auricular. Ahora asumo que se escucha bien. Vamos a probar eso nada más, vamos a probar el sonido. A ver, a ver. Vamos a ponerlo. A ver, el auricular ya está conectado. Solo probamos eso, ¿eh? Vamos a probar eso como siempre lo hacemos. Y arrancamos. A ver, a ver. Bueno, bendiciones a los que se van conectando. Sí, gracias por estar ahí. Bueno, tenemos un mensaje hoy poderoso, sí, de parte del Señor. Bueno, la verdad que quizás los tiempos están cambiando, ¿no? Un poco en nuestras vidas, en mi vida en particular. Y le pedí al Señor, ¿no? Que me ponga, bueno, a través del Espíritu Santo me pueda ir guiando para ver qué era lo que quería que Él hablara. Porque el Señor, bueno, a los distintos siervos bueno, estoy viendo que se escucha bien, nada más quería comprobar eso para cerrar ya esta etapa de prueba. Bien, perfecto, listo, ya está. No pierdo más el tiempo con esto. Ahí está. Bueno, como venía diciendo, sí, bendiciones, madre, bendiciones. Gracias por estar conectada ahí. Y bueno, como venía diciendo, cada siervo tiene una tarea diferente, un llamado diferente. ¿Sí? Si bien fuimos los que hablamos la palabra, somos llamados, ¿no? Así como los distintos siervos del Señor, como los profetas, ¿sí? Fueron llamados, así nosotros también lo fuimos, y la tarea que tenemos es diferente. Cada uno tiene una tarea diferente que hacer para el Señor, ¿sí? Yo sé que a veces para muchos es difícil entender eso en cuanto a determinados comentarios que a veces uno recibe, ¿no? Cuando se trata de dar la palabra, el mensaje, a veces uno recibe comentarios, ¿no? ¿Y por qué hablas de estas cosas, Martín? Y me preguntan, ¿no? Me suelen preguntar por qué hablas de estos temas y la gente, pues, por ahí la gente se asusta o cosas así. Tiene que ver con lo que el Padre nos habla y nos manda a hablar, ¿sí? No es una cuestión de que uno decide que quiere hablar, sino que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? A llevar el mensaje por el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Bendiciones, Carlos Daniel Pacheco, que veo que se ha conectado. ¿Sí? Mi esposa, saludos a mi esposa también, que está ahí presente, ¿sí? A Daniela.
Bendiciones, bendiciones hermano, gracias por estar ahí. ¿Sí? Vamos a ir al mensaje. ¿Sí? Como venía explicando, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo a dar el mensaje. ¿Sí? Siempre, bueno, es lo que un siervo de Dios debe hacer, ¿sí? Ser guiado por el Espíritu Santo, orar, ponerse en oración. Aunque no seamos el mejor ejemplo de oración, ¿sí? Porque a veces los afanes de la vida y demás no nos quitan quizás ese tiempo que realmente le deberíamos dedicar al Señor, ¿no? Nos quita un poco ese espacio de intimidad porque es difícil. Veríamos que en este tiempo sería difícil para los que hablamos la palabra, veríamos que sabemos porque la Escritura nos dice que habría persecución, que seríamos juzgados, ¿no? Pero bueno, un poco explicaba eso, ¿no? Porque hablaba de los temas que hemos hablado. Pero el día de hoy vamos a hablar, ¿sí? De lo que tiene que ver con vivir mediante el Espíritu, ¿no? Tal cual como nos dice Romanos, libro de Romanos, capítulo 8, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con dejar de mirar lo que el mundo tiene, ¿sí? Como la palabra bien claro nos dice, ¿sí? Ustedes son de este mundo, o más bien, ustedes viven en este mundo, pero no son de este mundo, ¿sí? Miren las cosas de arriba y no las de abajo. Entonces, nuestra patria está en los cielos, nuestra patria es en la presencia del Padre, en la presencia de nuestro Padre eterno, ¿sí? Somos coherederos junto con Cristo, nunca nos olvidemos de eso, más allá de las dificultades que podamos estar pasando, de los problemas que podamos estar pasando. Sé que todos estamos viviendo momentos muy difíciles, esto es algo mundial, sin importar dónde estés, sé que es difícil y tenemos que estar fuertes, tenemos que estar preparados como hijos de Dios, como decía Pablo, ¿sí? Anoche compartíamos una película con mi esposa que hablaba sobre Policarpo, ¿sí? El apóstol Juan habló sobre él, ¿sí? Y él mencionaba que se sentía honrado o feliz de alguna manera de compartir el sufrimiento, ¿sí? Con Cristo, compartir el sufrimiento que nuestro Señor, ¿sí? Jesucristo tuvo en la cruz, nuestro Yeshua tuvo, ¿sí? Y es tremendo lo que vivieron estos hombres de Dios. Nosotros a veces nos quejamos de cosas mínimas, insignificantes, cuando estos hombres de Dios fueron lanzados al Coliseo romano, ¿sí? Fueron juzgados por no adorar al César. En ese tiempo, lo que hace referencia a la iglesia de Esmirna, a estos hombres de Dios lo pedían adorar al César. Ellos se negaron a adorar al César y fueron lanzados al Coliseo romano, ¿sí? Fueron lanzados a la arena para ser devorados por leones. Estos hombres no tuvieron miedo cuando esos leones salieron. Ellos mismos se lanzaron hacia los leones, corrieron hacia los leones para que los devoraran. Porque ellos decían, podrán devorar esta carne, podrán devorar este cuerpo, pero nunca el alma, nunca el espíritu le pertenece al Padre. Entonces, Policarpo es otro ejemplo, claro, tremenda, yo se las recomiendo, esta película que la puedan ver, ¿sí? Este hombre tremendo fue quemado, ¿sí? O se trató de quemar vivo, ¿sí? En el mismo coliseo, en la misma arena, se intentó quemar vivo y las llamas no lo tocaron a él. Lo tuvieron que atravesar con lanzas para matarlo porque las llamas, el Padre no permitió que sea quemado vivo. Igual él está en la presencia del Padre, sí, ahora. Sí, bendiciones, Matías, bendiciones, Mati, bendiciones, qué lindo saber que estás ahí, sí, bendiciones a los que se van conectando. Gracias es la palabra del Señor, yo siempre lo voy a decir, no me están siguiendo a mí, no están siguiendo a un hombre, sea cual fuere este hombre, ¿sí? Sea un pastor, sea el apóstol, sea la persona que sea, no importa. Acá se trata de expandir el Evangelio, expandir este mensaje, ¿sí? Prediquemos, no dejemos de predicar a como el Señor nos vaya dando la manera de hacerlo. Yo no sabía predicar, perdón que cambie así tan rápido de tema, pero es importante, ¿no? Hablar estas cosas. Yo siempre le pedí al Señor, ¿no? que me enseñara a evangelizar, que me enseñara a hablar la palabra, porque sinceramente yo no podía, era muy tímido, me daba mucha pena,
No de hablar la palabra del Señor, sino no conocer la palabra del Señor. Cuando no estamos preparados a veces es difícil, pero aún así sin conocerla, cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, ahí es Él mismo el que hace todo, el Espíritu Santo el que hace todo, ¿sí? Nosotros ni siquiera podemos tener cero conocimiento de las palabras, pero el Espíritu Santo es quien habla. Así como le dijo a Aarón, a Moisés, ¿sí? Cuando el Señor los puso delante de reyes, delante del faraón, y Moisés decía, yo no soy elocuente, soy tartamudo, no puedo hablar fluido, me trabo y demás. El Señor dijo, yo pondré las palabras en tu boca, ¿sí? Y lo mismo nos habla Apocalipsis cuando habla de la iglesia de Esmirna, justamente lo que está hablando Policarpo y los hombres de Dios, que ellos tuvieron que padecer, dice que serían echados de la cárcel y demás. Pero bueno, sin irme tanto de tema, ¿sí? Vamos a empezar entonces hablando de lo que tiene que ver la vida mediante el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, ¿sí? Que nos dice, por lo tanto, sí, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a empezar con ese versículo, el primero, pero antes de seguir, ¿sí? Vamos a hacer lo que veníamos hablando hasta hace 2 minutos, o más bien hace unos segundos, que es dejar el mensaje al Espíritu Santo, porque Él es el que lo da, al fin y al cabo. Yo nunca hago nada, es la verdad. Yo solamente pongo acá la cara, ¿sí? y doy el mensaje, soy la voz, pero el que habla es el Padre. Siempre fue el Padre y siempre va a ser Él, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con este mensaje en oración, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra, este tiempo en el cual vamos a llenarnos de tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas, sea llenando, Señor, de la cabeza a los pies, que podamos palpar, sentir tu presencia, Señor, en el lugar donde estén, Señor, cada uno de los hermanos, cada uno de los que están conectados, cada uno de los que vean este mensaje, ya sea por video, grabado en YouTube. Padre Santo, que tu presencia pueda ser palpable para ellos, Señor, aún los que no te conozcan, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción, Señor, a sus vidas de lo que está mal, Señor, para que sea corregido, así como lo has hecho conmigo, con nuestra casa, con nuestra familia, con cada uno de nosotros, Señor, que alguna vez estuvimos, Señor, en una vida pasada, una vida difícil, una vida de pecado, una vida de fallas, de errores, por desconocimiento, Señor, porque como tu palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero nosotros hemos obtenido ese conocimiento y queremos seguir obteniéndolo, Señor, a partir de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que están del otro lado. Bendícelos, Padre. Padre Santo, tu palabra nos enseña, Señor, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú proveas, Señor, a cada familia, Padre. Que tú proveas, Señor, a cada vida, Señor. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Tu palabra, Señor, son promesas, tu palabra es sí, amén, Señor, y confiamos en esa palabra, Señor. Porque tú eres un Dios de provisión, un Dios de milagros, un Dios que todo lo puede. Cuando para el mundo es imposible, para ti todo es posible, Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor, que puedan estar siempre habitando, Señor, en tu presencia, en el abrigo del Altísimo, Señor, morando bajo la sombra de tu omnipotencia, Señor, para que ninguna plaga toque sus vidas, Señor. Guarda, Padre, cada familia de todo coronavirus, Padre, de toda enfermedad, de toda acechanza de Satanás, Señor, porque sabemos bien claro, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades, Padre, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes, Padre. Sabemos que tu palabra es clara y verdadera. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que vamos a compartir y por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este mensaje, como venía diciendo, sí. Versículo 2 dice, pues por medio de él la ley del Espíritu, ¿sí?, de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? A ver, el Espíritu Santo eso es lo que hace, nos trae esa convicción. ¿Sí? A ver, ¿qué sería esa convicción? Es cuando nosotros estamos haciendo algo malo, ¿sí? Nosotros tenemos algo malo en nuestras vidas y no podemos reconocerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio medio. ¿Por qué? Porque como carne que somos, como seres humanos que somos, y fíjense que no estoy diciendo hombres, porque hoy hay que, vamos a decir seres humanos, creación, somos creación. Cometemos errores, tenemos un cuerpo que es pecaminoso, a veces tenemos hasta soberbia,
nos enojamos. Acá la palabra nos habla de eso, después vamos a estar hablando de otro, bueno, vamos a conectar lo que estamos hablando de Romanos capítulo 8 con otros pasajes de Colosenses, de Juan, de Gálatas. Bueno, primero prestemos atención que de los 4 libros que menciono en total, sí que vamos a hablar hoy, 3 los escribió Pablo. Entonces, tremendo, es tremendo. Pablo, como todos lo sabemos, siendo un asesino de cristianos, perseguía a los cristianos, él cómo fue convertido, ¿sí? A partir de ese encuentro que tuvo con el Señor, ¿sí? Y si él lo hizo, a ver, ¿por qué vos no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tu familia? ¿Por qué tu familia no? ¿Por qué si Pablo lo hizo siendo asesino de cristianos? ¿Sí? A ver, no importa el pecado, no importa, no importa. Yo me he encontrado y he conocido personas que me han dicho que ellos que sentían que no tenían perdón, que no se sentían dignos de ser perdonados, que ni siquiera el Padre, nuestro Padre eterno, nuestro Yahweh, sería capaz de perdonarlo y eso es porque no hay palabra, no hay enseñanza, ¿sí? El pueblo tiene que en este tiempo más que nunca, si estuvo dormida la iglesia, ahora tiene que estar pero más despierta que nunca, ¿sí? Haciendo algo siempre, en el lugar donde estemos, tenemos que hablar la palabra, ¿sí? Siempre el Señor va a poner la ocasión y Él nos va a poner en el lugar preciso para que hablemos la palabra. Conmigo lo está haciendo hoy, conmigo lo está haciendo, ¿sí? Estoy frente de grupo de personas, 5 o 6 personas, y el Espíritu Santo empieza a usarme y las personas se quedan así mirando y preguntando, queriendo saber más. Pero a ver, ¿qué significa esto? Nunca falta la pregunta que me suelen hacerme, es muy común esa pregunta, ¿sí? Bendiciones, bueno, ahí vi que se conectó Lidia, si es Lidia de Santa Teresita, me parece que es ella, ¿no? Perdón que haga este paréntesis, pero bueno, un gran cariño para ella, que la conocemos, bueno, hemos compartido cosas muy bonitas, y la verdad que bendiciones Lidia, sí, Dios te bendiga, la verdad que muy lindo que esté conectada, bueno, esperamos que pueda seguir conectada, que vean este mensaje, que va a ser muy lindo para todos, para cada uno, para mí, porque el Espíritu Santo cuando habla, primeramente le habla a uno, pero como venía diciendo, tenemos que aprovechar esos tiempos, ¿sí? El Señor siempre nos va a poner en un lugar preciso, en una hora precisa, en el momento adecuado para hablar su palabra. Tenemos que aprovechar en este tiempo, ¿sí? Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso cuenta como pecado, nos dice la palabra. Entonces, tenemos que, siendo imperfectos, porque todos somos imperfectos, si no fuera por gracia, ¿no? Todos, si no fuera por la gracia de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Yeshua, si no fuera por su gracia, nadie sería salvo, nadie, ¿sí? Por más vida en santidad que pueda tener, nadie sería salvo. Imagínense que nosotros que hacemos todo lo posible, como Pablo mismo lo decía, ¿sí? Quiero hacer lo bueno, pero solo lo malo hago. Pablo reconocía que quería ser fiel, que quería servir al Señor con todo su corazón, pero se le presentaba siempre la tentación, se le presentaba siempre lo que lo llevaba a pecar, como a cualquiera nos puede pasar. Y cuando digo pecar hablamos hasta de un comentario, de un pensamiento, ¿sí? Pero lo importante es, como dice la palabra, ¿sí? Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. ¿Qué significa eso? Que la tentación va a venir, nosotros vamos a tener tentaciones, pero si nosotros podemos resistir a esa tentación, ¿sí? Le ponemos un parate, un freno, esa tentación va a huir, se va a ir de nosotros, ¿sí? Ya lo que sea la tentación, sea alcohol, sea bebida, de cualquier tipo de bebida, cigarrillos, en el caso de los hombres, las mujeres, ¿sí? Somos tentados, donde estamos, podemos vivir una situación que surge. Satanás es muy astuto, ¿sí? El diablo es muy astuto y sabe qué es lo que puede hacer caer al hombre, ¿sí? Entonces, pero tenemos al hombre, hablo el género humano, vuelvo y repito, ¿sí? No tiene que ver ahora con el sexo masculino, no estamos hablando de eso, sino que al género humano, a la creación. El Satanás sabe, así como hizo caer a Adán y Eva, ¿sí? Primero indujendo o provocando que Eva, ¿sí? Sea tentada. Ella, sabemos la historia, compartió a Adán, ahí entró el pecado
al mundo, ahí entró el pecado, a la creación perfecta que el Padre nos había dejado, o que el Padre había hecho. Pero bueno, vamos a seguir con este mensaje que está poderoso, ¿sí? Entonces, como venía diciendo, dice que en efecto la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa se anuló, ¿sí? Perdón, la naturaleza pecaminosa anuló su poder, ¿sí? Por eso Dios envió a su propio Hijo, ahí estaba lo que estábamos hablando, ¿sí? Si no fuera por Yeshua, realmente nada podríamos hacer. Dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, ¿sí? A ver, como hombre, a eso nos referimos. Cristo vino siendo hombre, ¿sí? Entonces, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Ese fue el fin puntual, ¿sí? El pecado. O sea, Él vino a cargar con el pecado. Por eso está la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? En Levítico 23 ya vamos a llegar, vamos a hablar de ese tema que lo vamos a ir hablando. Ya hablamos de la fiesta de las trompetas hace unos días, la última mensaje, la última transmisión. Dice que entonces así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, ¿sí? A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Cuando hablamos de ley, obviamente estamos hablando de lo que tiene que ver con lo que se le entregó a Moisés, los 10 mandamientos, ¿sí? Nosotros estamos bajo la gracia, ¿sí? A través de Jesús, a través de Cristo, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, ¿sí? Si Cristo no hubiese venido, sí, estaríamos bajo la ley. Ahí definitivamente creo que nadie, absolutamente nadie estaría a salvo, nadie. A menos que sea el pueblo ortodoxo, el pueblo judío, el pueblo que a los 12 años se conocía la Torá, la ley, la escritura, ¿sí? Se la conocía de memoria, pero hasta los puntos y las comas y cada detalle se la conocía perfectamente. Y por eso le decían maestros de ley, ¿no? Juzgaban y rechazaban todo lo que no era permitido. Por eso fue justamente entregado esto fue parte del perfecto plan del Padre, ¿no? Por eso fue entregado Cristo, por eso fue entregado Yeshua, porque Él rompía con esa ley, porque Él venía a traer la salvación, a cargar el pecado, a cumplir, ¿sí? Por eso Él dijo que no venía a anular la ley, sino a cumplirla, pero como se debía cumplir, no como los fariseos lo hacían. Él venía a cumplirla como realmente debía ser. Entonces vamos a seguir. Entonces dice, dice que, bueno, no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y eso se trata. ¿Cuándo es que empezamos a vivir según el Espíritu? Cuando empezamos a vivir en santidad. Yo había explicado en varias ocasiones lo que es vivir en santidad. Significa dejar de hacer lo malo. Significa dejar de vivir haciendo lo malo, ni más ni menos, o sea, no hay otra definición, ¿sí? Si antes hay gente que a veces tiene la costumbre, por ejemplo, de cuando ve a una persona que se cae en la calle, que se tiene una caída, un golpe, que se ríen, se burlan y pueden estar horas riéndose y como que se gozan de eso, y eso es gozarse en la maldad, o sea, no hay otra palabra que se le pueda dar. Lo mismo con el adulterio, ya hablábamos de eso, engaño a la pareja, ¿sí? Maltratar a la esposa, a los hijos, ¿sí? Lo que son las borracheras, el alcohol, así, en cualquier dimensión el alcohol, ¿no? Borrachera, no borrachera, o sea, se trata de dejar de hacer lo malo, ¿sí? Si tenemos ataques de ira, si nos enojamos así de repente y empezamos a revolear las cosas, y dejar eso, eso es vivir en santidad. No ser perfecto, no ser un santo, no tener una estampita, que la gente tenga una estampita tuya con una aureola aquí, no, es dejar de hacer lo malo, cambiar esa forma, ¿sí? Si no sos atento con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, empezá a cambiar eso, ¿sí? Empezá a ser agradecido, ¿sí? Hay gente, hay personas, bueno, hablo por todos, yo cuando hablo por todos, a mí eso me incluye a mí también, que todos en algún momento hemos sido quizás desagradecidos, ¿sí? No hemos tenido en cuenta lo que han hecho por nosotros, ¿sí? O miramos lo que hacen los demás y no miramos, por eso el que el Señor decía, sácate, antes de mirar la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? La paja que pueda tener en su ojo, sácate la viga que tienes en tu propio ojo. Era una viga, tremendo.
Entonces, eso nos pasa mucho, ¿no? Muchas veces miramos al otro y cómo está nuestra vida, ¿no? Entonces, dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, la vida del mundo, fijan la mente en los deseos de esa naturaleza, o sea, del mundo. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu, ¿sí? Amén, así es agradarle al Señor, ¿sí? Siendo obediente y sabiendo que, sí, que vamos a ser atacados, sabiendo que se van a burlar de nosotros, que van a festejar cuando las cosas no nos salen. Hay gente que se ocupa de eso, que está pendiente las 24 horas, los 7 días de la semana, viendo o esperando que algo nos salga mal para festejar, para burlarse, para alegrarse. Eso viene de hace muchos años que se viene presentando, imagínense en este tiempo más que nunca, ¿sí? Por un tiempo en el que Mateo nos dice que la maldad del género humano, de la creación, del hombre, iría en aumento, que el amor de muchos se enfriaría. Eso es ahora, no me quiero imaginar en la gran tribulación, cuando se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, cuando empiece ese llamado nuevo orden mundial, porque la verdad es que nosotros tenemos que saber que el Señor va a venir antes de ese tiempo. Antes de ese tiempo el Señor va a venir. A ver, quizás ya estamos viviendo ese tiempo. Estamos viendo una... No el gobierno del anticristo en sí, pero sí estamos viviendo de alguna manera lo que sería una antesala, ¿sí? O un adelanto de lo que sería el nuevo orden mundial, el gobierno mundial, que ya se ha manifestado ese tipo de situación en el pasado, ¿no? La Torre de Babel es uno, ¿sí? Rebelarse contra Dios, eso se trata. Así que, bueno, entonces vamos a seguir un poco. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan los deseos del Espíritu, como había dicho recién, ¿sí? Los ataques son muchos, pero tenemos que, como dije anteriormente, resistir al diablo, ¿sí? Y él huirá. No darle el gusto al enemigo de que tengamos un problema, una situación o algo no salga como nosotros habíamos previsto y no volvernos locos, no enojarnos, ¿sí? No entrar a maldecir, jamás renegar contra el Padre, jamás renegar contra nuestro Creador, nuestro Señor, ¿sí? contra Dios, ¿sí? Nunca reneguemos contra Dios. O sea, a veces podemos llegar a culpar en un momento de ira, un momento de enojo, un momento en que pasan cosas que no podemos encontrar la explicación, como una pérdida, ¿sí? de un ser querido. A veces no le encontramos explicación, no entendemos y nos cuestionamos muchas cosas cuando eso pasa. Y puede venir personas, pero miles de personas pueden venir a hablarnos, personas que nos quieren, nos conocen y hasta pueden llegar a creer que nos pueden decir algo que nos alivie el corazón porque estamos heridos. Pero el Padre sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Tenemos que, si podemos entender que este cuerpo es solo algo temporal, este cuerpo primeramente es el templo del Espíritu, ¿sí? Por eso, como hablaba y daba el ejemplo cuando empezamos el mensaje, Policarpo, perdón, estos hombres de Dios, bueno, Isaías, el profeta Isaías fue aserrado, ¿sí? Él murió de una manera pero tremenda, tremenda. Es algo que hay que tener valor para pasar por eso, hay que tener mucho valor, pero por sobre todas las cosas convicción, la convicción de dar tu vida por Cristo, decir yo quiero compartir ese sufrimiento porque así como ahora vamos a leer ese pasaje, ¿sí? Que nos habla de que así como estamos padeciendo, sufriendo por Cristo, como estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo, también vamos a compartir el galardón, lo que vamos a heredar junto con Él, ¿sí? O sea, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, no en las cosas de este mundo, ¿sí? Vamos a seguir con el mensaje. Dice, la mentalidad pecaminosa, ¿sí? La mentalidad es de muerte, dice ese tipo de mentalidad, mientras que la mentalidad que viene del Espíritu es vida y paz, ¿sí? Y eso puedo dar fe que es así realmente.
Si nosotros ponemos siempre la mente en las cosas del mundo, en las personas, o estamos esperando caerle bien a las personas, no vamos a ser felices nunca, no vamos a tener la paz verdadera, la paz esa que Cristo dijo en Mateo, Lucas, Marcos, en la Escritura en general, que Él dijo que mi paz les dejo, dice, ¿no? Mi paz les doy, decía Cristo, esa paz que no viene del mundo, o sea, que no tiene que ver con un objeto, no tiene que ver con una casa, no tiene que ver con un auto, no tiene que ver con una novia, un novio, un marido, una esposa, o con que fulano o mengano hable conmigo y se lleve bien conmigo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el Espíritu Santo, con que nosotros estamos agradando a Dios y es una paz que no viene de nada de este mundo, no, es una paz que viene solo del Hijo del Hombre, solo del unigénito, solo de Cristo Jesús, ¿sí? Solo de Yeshua. Entonces, en el mundo nunca vamos a tener, nos va a dar esa paz que, o sea, puede ser una paz momentánea, puede ser una felicidad momentánea, temporal, ¿sí? Ya sea el dinero. El dinero se queda acá. El dinero lo podés disfrutar acá y decir, tengo lo que quiero, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Es temporal, es temporal. Porque si no, a ver, si eso fuera un ejemplo, ¿sí? De vida eterna, de, de que es felicidad, de que representa esa felicidad, vamos a decirlo así. Los hombres de Dios, los hombres que nos relata la Escritura, ¿sí? Que el Padre ha puesto para enseñarnos su palabra. Acá ninguno estaba. Bueno, Salomón pidió sabiduría, no pidió riquezas. Esa misma sabiduría, por ende, le dio esas riquezas. Pero aún así terminó de la peor manera Salomón. Murió doblado, adorando a otros dioses. Y Salomón es más probable que esté abajo que arriba, porque murió adorando a cualquier dios menos a Yahweh, nuestro Padre, nuestro Creador, ¿sí? Entonces, es un claro ejemplo de que el dinero, de que el poder, de que lo material no nos va a resolver la vida, no nos va a traer una paz que perdure por siempre, más allá de la situación, ¿sí? Podemos estar sin nada para comer, podemos estar en la calle solos, pero Cristo, o sea, la paz que ha mostrado a los hombres de Dios, y yo soy testimonio de eso también, de estar en situaciones donde pensábamos, como familia, como hombre, ¿sí? Como esposo, hablo como amigo, como compañero, hablo de todos los aspectos. Nosotros pensamos que estábamos solos, que el Padre no... A ver, nunca renegamos del Padre, pero cualquier persona en otra situación, quizá hubiese dicho, pero me abandonaste, el Señor, ¿por qué me abandonó? No, son pruebas, ¿sí? Las pruebas producen, ¿sí? Mucho más excelente peso de gloria. Las pruebas producen que nuestra bendición sea mayor, ¿sí? La gloria postrera será mayor que la primera, dice la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no sé quién es que está. Ahora acabo de ver un mensaje que dice reportados. Bueno, parece que el Satanás se levanta. Siempre va a pasar eso. Pero bueno, la palabra de Dios, a eso es lo que estábamos hablando, justamente, ¿ve? Ahí vemos un claro ejemplo de esta última persona que comentó, que escribió ahí en el vivo, de que cuando hablamos la palabra de Dios, el enemigo se levanta, se vuelve loco, ¿sí? Se retuerce. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo en que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Isaías 5:20. Estamos en un mundo donde hablar la palabra de Dios te escriben un mensaje que dice reportado. Es increíble. Pero bueno, le damos la gloria a Dios. Bueno, lo bendecimos a esa persona, ¿sí? Lo bendecimos. Que como dijo nuestro Señor, ¿sí? Como dijo Cristo, que tiene de mérito que amemos a los que nos aman nada más, ¿sí? Tenemos que amar a nuestros enemigos también. Y no porque nosotros seamos enemigos de ellos, sino que ellos son los que se levantan contra nosotros. Pero nosotros los amamos, los bendecimos, ¿sí? Los bendecimos. Este es el mejor ejemplo que pudimos tener. Estamos hablando justo de este tema, ¿sí? Bueno, no importa quién sea la persona, pero estamos hablando justo de este tema. Y para mí fue de bendición que escriba esta persona.
porque nos está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo de qué es lo que viviríamos nosotros en este tiempo, que no escriban eso. ¿Sí? Entonces, pero bueno, gloria al Señor por eso, porque se confirma la palabra. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. Cuando alguien escribe así, se confirma lo que está escrito. ¿Y cómo no creer en la Biblia entonces? A ver, ¿cómo no creer en la Biblia? Cuando la palabra misma dice serán juzgados, serán aborrecidos, serán odiados por todo el mundo, serán perseguidos. Y vemos esas cosas y decimos gloria a Dios, porque gloria al Padre, porque se confirma, se confirma. ¿Sí? Bueno, vamos a ir. Vamos a ir un poquito. Bueno, vamos a ir. Dice, pero si Cristo está en ustedes, dice, ¿no? El cuerpo está muerto a causa del pecado, dice, pero el espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Entonces acá estamos viendo que, ¿por qué dice? Mire, esto es muy interesante, una revelación que el Padre acaba de dar. Dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado. El pecado, ¿por qué relaciona el pecado con la muerte? ¿Por qué? A ver, acá el apóstol Pablo está relacionando eso. Porque el pecado lo que hace es traer enfermedad. Literalmente enfermedad que nosotros conocemos, cualquier tipo de enfermedad. O sea, el pecado hace eso. Caminar en lo malo, hacer lo malo, trae enfermedad. Si no, díganme qué persona conocen ustedes que haya tomado alcohol y fumado toda su vida y pueda decir, no, la verdad que me siento como si tuviera 15 años y tiene 85 años. No, no existe eso. O nadie dijo, me curé de una enfermedad terminal tomando alcohol. No, no existe eso. ¿Sí? Entonces, es el engaño, el adulterio, la mentira, guardarnos nuestros sentimientos, guardar las cosas dentro nuestro, no decir lo que pensamos, no decir lo que queremos decir por miedo. A veces nos guardamos una verdad por miedo. Y no es así. Eso es lo que produce esa enfermedad. Porque eso va comiendo por dentro. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura sobre quién es Satanás? Satanás dice que es padre de mentira. O sea, padre de la mentira. Que él se goza, ¿sí? En la mentira. Él se goza obviamente cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor. ¿Y qué pasa si nosotros no hablamos una verdad? No hablamos a nuestros seres queridos lo que realmente tenemos que hablarle. No confrontamos las situaciones que podamos tener difíciles. ¿Qué es lo que pasa? Viene enfermedad, viene dolor, viene sufrimiento. ¿Sí? Donde hay mentira, donde hay engaño, adulterio. No me van a decir que la familia más feliz del mundo. No. Tarde o temprano hay muerte, hay dolor, hay tristeza. Porque si no, no habría eso en las noticias. Es muy común ver eso. Un hombre asesinó a su esposa, a toda su familia. O sea, lo vemos nosotros a nuestros propios ojos. Por eso el Padre nos dio libre albedrío. Yo decía ahora al comienzo de la transmisión que es muy común que me hagan la pregunta de si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué mueren niños en países de India, de África? ¿Por qué hay tanto odio y tanta maldad en el mundo? Yo le digo, es simple. El Padre, ¿sí? Nuestro Dios, cuando nos creó, nos dio libre albedrío, libre elección. ¿Sí? El Padre, nuestro Dios creó al hombre, a la mujer. Dios creó al hombre, a la mujer, a Adán y Eva. Les dijo, pueden disfrutar de todo el Edén, de todo este lugar. Todo este lugar pueden hacer lo que quieran, disfrutar de cualquier árbol que dé fruto, menos, excepto, ¿sí? No, el único que no pueden es de ese árbol que está ahí, ¿sí? De ese árbol no comerás porque ciertamente morirás. Lo que el Padre le dijo no es que el árbol ese tenía frutos envenenados, no, ciertamente morirás. Le estaba diciendo de una manera metafórica a lo que sería como condenación al hombre, porque Adán significa hombre. Entonces, era una condenación para toda la humanidad. Por eso hoy tenemos que trabajar nosotros. Por eso las mujeres tienen que dar a luz con dolores terribles. Porque ese fue el castigo, esa fue la condenación que recibió el género humano y la tierra. Dice que la tierra le produciría cardos y espinos. Que con el sudor de nuestra frente, para nosotros, para los hombres, ¿sí? Tendríamos que conseguir el alimento, el pan.
Entonces, no es que el Padre creó todo y dijo, miren, de aquel árbol que está allá no van a comer. Pero para asegurarme de que no coman voy a poner seguridad privada. Y no puso seguridad privada, porque les dio libre elección. Les avisó que no tenían que comer, manteniendo su libre albedrío, su libre elección intacta. Es lo mismo que pasa hoy con la gente del mundo. Nosotros vamos, hablamos la palabra, hablamos el Evangelio, y como pasó el ejemplo de esta persona, ¿sí? que el Padre, ¿sí? toque su corazón y que pueda algún día recibir la palabra del Señor, como esta persona que escribió ahí reportado. Él tiene su libre albedrío intacto, nadie lo obligó. El que entra aquí y se conecta lo hace voluntariamente, nadie lo obliga a que se conecte. Y nadie lo obliga tampoco a escuchar algo que no quiere escuchar. Entonces, ese es el libre albedrío que Dios nos dio. Que vos te puedas conectar y ver este mensaje, puedas escribir, porque tenés la libertad de escribir. Esta red es una red libre. Y decir lo que pensás. No hay problema. Yo respeto el libre albedrío tuyo como tú puedes respetar mi libre albedrío. Y porque el Padre así nos creó. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Por eso no tenemos que ser agradadores de hombres, o sea, agradar a las personas. Nosotros tenemos que agradar a Dios, no a las personas. Porque las personas tienen esa facultad. ¿Sí? Por eso la palabra nos dice que fuimos libres, que Cristo nos hizo libres, que el Señor nos hizo libres. El Padre nos creó con libertad, pero Cristo nos hizo libres ¿de qué? Del pecado. Por eso estamos hablando de este tema. ¿Sí? Vivir por medio del Espíritu. Dejar afuera todo lo que sea, ¿sí? Hablar de las personas, hacer comentarios de alguien, por más que esté errado, por más que esté equivocado esa persona, por más que nos haya hecho miles de cosas, maldades y demás, no hablemos de nadie, hermanos, no hablemos de nadie. No somos quienes nosotros para hablar de nadie. A ver, yo no soy un ejemplo perfecto, inmaculado de eso, ¿eh? A ver, estamos hablando de todo, cuando decimos, o cuando yo digo, no hablemos de nadie, eso me incluye a mí también. Porque recordemos, vamos a ser tentados siempre, tentados a que hablar, porque podemos llegar a ser tentados a hablar. Hay una situación que pueda pasar que nos genere un sentimiento feo, sentimiento de impotencia, y podemos hacer un comentario, pero también tenemos que ser sinceros delante del Padre y pedir perdón. ¿Sí? Vamos a ser tentados y podemos también pecar, vamos a pecar. ¿Sí? Por eso justamente decía, si no fuera por la gracia de Cristo, por la gracia de Yeshua, nadie sería salvo. Porque todos somos pecadores, yo soy pecador, todos pecamos de alguna manera. Pero tenemos que pedir perdón, ¿sí? Pedir perdón al Padre y hablar de esas personas cuando oramos, ¿no? En oración. Pedir perdón estando en oración y nombrar esas personas, ¿sí? Yo perdono y pido perdón a fulano, a cada una de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir, sí. Dice, si el espíritu, ¿sí? de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo, ¿sí? el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes, ¿sí? Bueno, el espíritu, en este caso, podemos explicar este tipo de versículos, este tipo de pasaje, dando ejemplo de cuando uno hace ayuno. Las personas que ayunan muchos días, como por ejemplo, veíamos el testimonio el otro día del siervo de Gigi Ávila. Bueno, para empezar, pongamos el ejemplo que es el más claro y el más importante de todos. Yeshua, Cristo. 40 días ayunó. Eso no hubiese sido posible si no fuera por el Espíritu Santo, porque humanamente sabemos que 40 días sin comer es tremendo. Lo que le pasa al cuerpo es tremendo. Los primeros días, las primeras semanas vamos quizás a liberar muchas toxinas del cuerpo, ¿sí? Vamos a tener dolor de cabeza la primera semana quizás por no comer, pero así a su vez el dolor de cabeza después se va a ir, vamos a ir limpiando el cuerpo de la comida que hay hoy en día. Sabemos que es ultra procesada y que tiene todo tipo de químicos que no son buenos para nuestro cuerpo. Aún así, si intentamos comer sano, si intentamos comer, decimos, bueno, vamos a comer liviano hoy, y siempre hasta las verduras tienen azúcar hoy, es una cosa impresionante. Entonces, pero bueno, el ayuno, por ejemplo, las personas que hacen ayuno, es un ejemplo muy claro de que el Espíritu Santo es el que sustenta a esa persona, porque humanamente, con sus fuerzas, no puede.
No puede. Realmente el ayuno tiene que tener un fin, ese fin es conectarnos más al Espíritu. Por eso es que cuando ayunamos, sacrificamos nuestro cuerpo, ¿sí?, al Padre. Le mostramos a nuestro Padre, ¿sí?, a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, que nosotros no somos nada, que es importante Él para nosotros. Por eso dejamos de comer a modo de honra, a modo de sacrificio al Padre, a modo de darle una ofrenda al Padre, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Nosotros nos humillamos ante el Señor cuando hacemos ayuno. Nos humillamos de tal manera que decimos, mira, este cuerpo, esto es un envase nada más, es algo que va a desaparecer, ¿sí? Este cuerpo va a morir, pero el espíritu no, ¿sí? Nuestro espíritu, nuestra alma es del Señor, ¿sí? Vamos a seguir entonces, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, a la naturaleza pecaminosa, sino, ¿sí?, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, malos hábitos del cuerpo, podemos poner el ejemplo de lo que estábamos hablando recién. A veces hay personas que no pueden parar de comer en la cadena de restaurantes estos de las hamburguesas, ¿sí? No vamos a nombrar porque no... A ver, no somos un canal que maneja miles y miles de personas, pero tampoco vamos a estar haciendo fama de esos lugares. Pero la cadena de hamburguesas esta de la M, ¿sí? Entonces, hay gente que no puede estar si no come una hamburguesa de esas o unas papas fritas de esas. Entonces, nosotros lo que hacemos es cuando, ¿sí?, le damos muerte o dejamos atrás esos malos hábitos, ¿sí? Dice que los que dan muerte a los malos hábitos, que pueden ser también el mal carácter y demás, lo que mencionamos, ellos vivirán, dice, ¿sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos, ¿sí? Son hijos de Yahweh, del Padre. Por eso, en la Escritura vamos a encontrar, ¿sí?, que el que quiera, nuestro Señor dijo, ¿no?, el que quiera obtener su vida o ganar su vida, la perderá, ¿sí? Pero el que pierda su vida, la ganará, la encontrará, ¿sí? Estaba haciendo referencia a la vida eterna, a la salvación, ¿sí? Dice, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu, ¿sí?, que somos hijos de Dios. Eso es un versículo muy importante, ¿sí? Romanos 8:16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque a veces cuando no entendemos si Dios nos está hablando o no, o cuando pensamos que estamos solos, ¿sí?, que decimos, bueno, yo oro y no pasa nada, estoy en oración y no tengo respuesta. Cuando nosotros tenemos que pedirle respuesta al Padre, tenemos que pedirle. ¿Cómo es que sentimos que el Padre nos está hablando? ¿Cómo es que sentimos que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Sí? Una de las formas es cuando empezamos a hablar en lengua, ¿sí?, el lenguaje espiritual, lo que la Biblia lo describe como palabras indecibles, como una forma de expresarse que no es un lenguaje natural. Que no, como, bueno, el libro de Hechos nos habla de eso, ¿no? Cuando fue el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en ese lugar y empezaron a hablar lenguas de fuego, y a eso nos referimos. Otra de las formas es cuando leemos la palabra, leemos la Biblia, o vemos una prédica, un mensaje de parte de Dios y nos quebrantamos, o nos erizamos la piel, ¿sí?, nos erizamos de la cabeza a los pies, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está confirmando que nos está hablando, ¿sí? Porque hay gente que dice, pero Dios no me habla. Sí te habla, pero tenés que tomar la Escritura para que te hable, ¿sí? Abrimos la Biblia, vemos, cuando leemos un pasaje que nos estremece, decimos, wow, esto era para mí, esto era lo que estaba esperando. O vamos a una reunión de un pastor, de una iglesia, y sentimos y decimos, wow, pero este mensaje parece que fuera para mí. Es como si me conociera el pastor. No, es que el Padre sí te conoce. El pastor no te conoce quizás, pero el Padre te conoce mejor que nadie. Y Él es quien te está hablando. Él es quien te puso en ese lugar para hablarte. Ahí es cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que sos un hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios significa lo que vamos a leer ahora. Y si somos hijos, somos herederos,
herederos de Dios y coherederos junto con Cristo, ¿sí? Coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria, lo que decía hace un momento atrás. Todo lo que estamos sufriendo ahora en este mundo, en esta tierra, que Yeshua, ¿sí? Nuestro Señor Jesús nos dijo clarito en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Eso fue contundente, muy claro, no hubo dudas de eso, nadie tiene dudas creo de eso, ¿sí? Así que ahora vamos a irnos bueno, a lo que es lo que habíamos hablado, vamos a conectarlo sí con Gálatas, por ejemplo, Gálatas 5:16, que es un pasaje que nos habla también en parte de esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida en espíritu. ¿Sí? Pablo dice, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Porque esta, o sea, haciendo referencia a la carne, al cuerpo, dice que desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a la carne. Dice, ¿no? Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Bajo la ley, ahí lo que hablábamos antes, ¿no? Bajo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, vamos a ponerlo de esa manera. Los fariseos, los maestros de ley, ¿sí? Que, bueno, lo que tiene que ver con los mandamientos, con lo que está escrito de manera estricta y que a rajatabla cumplen hasta el día de hoy los fariseos, los maestros de ley, los sacerdotes, ¿sí? Dice, las obras de la carne, ¿sí? Se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, eso es lo que hablábamos antes, rivalidades, o sea, una pelea así de yo soy mejor, una cosa así, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas, ¿no? Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Entonces, a ver, acá tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Si bien es claro lo que dice, que los que hacen estas cosas no van a heredar el reino de Dios, tiene que haber un arrepentimiento de todas estas cosas, ¿no? Por eso estamos haciendo un mensaje como este, por eso vamos a escuchar en las calles, en distintos lugares, hoy por sobre todo en las redes, vamos a escuchar ese tipo de mensajes que tienen que ver con el arrepentimiento, ¿sí? Ahora vamos a leer lo que es Colosenses, ¿sí? Vamos a leer Colosenses, que también es otro libro tremendo, Colosenses capítulo 3, ¿sí? Vamos a leer también ese, ¿sí? Acá lo tenemos. Después nos queda Juan, ¿sí? Como para ya cerrar el concepto de lo que estamos hablando, de este mensaje, ¿sí? Bueno, la verdad que yo le agradezco al Señor por esa muestra que Él puso del tema que estamos hablando, porque fue un ejemplo. Esa persona que dijo eso fue un ejemplo. Y bueno, esperemos que yo sé que va a encontrar al Señor, que va a conocer la verdad, porque se trata de conocer la verdad, ¿sí? Por eso yo decía, cuando en la oración el Espíritu me llevó a decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque es verdad, ¿sí? Mi lucha no es contra un pastor que se revela contra mí, ¿sí? O contra una persona que miente, contra una persona que dice cosas que... Entonces, o contra un compañero de trabajo, contra quien sea, la persona que sea, estamos dando solo ejemplos. Porque yo sé que mi lucha es contra lo que hay en esa persona, dentro de esa persona. Por eso es que acá el versículo de Romanos 8 es clarito. Romanos 8:16 nos decía, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra de las maneras es a través del discernimiento, ¿sí? Cuando nosotros a veces conocemos a alguien, conocemos a una persona, y solamente estar parado frente a ella, nosotros podemos saber qué tipo de persona es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace saber, no porque nosotros seamos una persona con telepatía ni nada raro de eso, sino que el Espíritu Santo nos está confirmando quién es esa persona. Cuando nos habla, ¿sí? Nosotros hemos tenido muchos testimonios de ese tipo, personas que nos hablan, bueno, hemos vivido tantas cosas, no voy a dar ejemplos para que, por una cuestión de respeto,
¿sí? Bueno, a todos, respeto a todo tipo de personas, y tampoco es bueno mencionar esas cosas por una cuestión de mantener justamente la santidad, porque eso cuenta como comentario, como si fuera chisme. Entonces no vamos a hacer no vamos a hablar de ese tipo de cosas, pero hemos vivido cosas impresionantes. Amén. Son malos espíritus, son espíritus engañadores, espíritus que nos llevan a tener enojo, a tener ese nudo en la garganta acá, de querer decir algo feo, de reaccionar, de levantarse contra alguien y decirle tantas cosas, pero bueno, tenemos que atar nuestra carne, ¿sí? Nuestra carne es débil, ¿sí? Nosotros como creación no fuimos... bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo clarito. Yo lo había dicho este ejemplo hace mucho tiempo atrás. El, un bebé, ¿sí? Un recién nacido, un bebé de 1 mes, 2 meses, 3 meses, no nace siendo celoso, siendo envidioso, ¿sí? No nace así con competencia, no es que nace y mira a ver el bebé de al lado a ver si salió más grande y dice, oh, ese salió más grande que yo. No, el bebé no hace esas cosas. O sea, el bebé es una vasija limpia, ¿sí? Por eso el Señor claro cuando decía dejad que los niños vengan a mí, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque también el Señor, lo que Cristo nos enseñaba ahí, en ese pasaje, es que tenemos que ser como niños, tenemos que comportarnos, o más bien tener un espíritu limpio, un corazón limpio, no comportarnos como niños, porque si no decimos, no, si la Escritura dice que tengo que comportarme como un niño, los niños no trabajan, entonces no va a trabajar. No es así. Entonces, eh, a ver, Daniel dice, si yo sé lo que es el amor, yo puedo explicar lo que es el amor según la Escritura, porque el concepto de amor me parece a mí que es diferente en cada uno. Cada uno puede tener un concepto de amor diferente de acuerdo a lo que percibe de su hogar, de su familia, de su padre, de su madre. Hay personas que no han recibido amor, ¿sí? ¿Qué concepto pueden tener? Como padre, por ejemplo, ¿sí? Los padres no pueden dar lo que no recibieron. Entonces, eh, el amor significa para mí, vamos a responder a eso, para mí, pero hablando bíblicamente, no lo que a mí me parece, lo que yo pienso, a mí, porque a nadie le importa lo que yo pienso, yo no soy nadie, yo siempre lo digo, yo no soy nadie, y no es importante lo que yo piense, lo que yo crea, ¿sí? Eh, para mí el amor es que podamos despertar cada día siendo lo malo que somos, sabiendo lo malo que somos, sabiendo que hemos fallado tantas veces a personas, que le hemos dado la espalda en alguna ocasión en nuestra vida a alguien, que hemos visto a alguien en la calle tirado y no le alcanzamos de comer, no le dimos de tomar agua, no ayudamos, no hicimos algo. Entonces, lo que pregunta aquí, me pareció muy interesante esa pregunta. Eh, el amor para mí se define, hablando siempre de la Escritura, en esa gracia que Cristo trajo a nosotros, ¿sí? Porque por gracia estamos vivos. Cada día que nos despertamos es un regalo de amor de parte del Padre. Muchas veces somos millonarios y no nos damos cuenta. Y a veces, bueno, parece que hay personas que a veces no es suficiente, ¿no? Con ver que su familia tiene salud, que sus hijos están bien, que sus hijos tienen salud, ¿sí? A veces uno asocia el amor a lo que tiene que ver quizás con lo material, a veces, ¿no? Es algo muy, muy grande, muy amplio. Por eso me parece, y ahí sí voy a decir me parece, porque realmente creo que es así, que el concepto de amor se define de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido. Sí, a lo que nosotros conocemos como amor, que viene de nuestra casa, para empezar, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a definirlo de ahí. Así que, pero el amor que yo puedo decir bíblicamente es esa gracia, ese favor, ¿sí? Que no merecemos y que todos los días nos hace levantarnos, todos los días nos hace despertarnos, ¿sí? Bueno, ya ahí no sé, Jesús no tenía escritura, no, las escrituras fueron reveladas, las escrituras se revelaron de parte de Dios, a los apóstoles, a los distintos siervos, de ahí fue escrita la escritura, ¿sí? Jesús era un profeta, Jesús era, a ver, Jesús es la palabra, ¿sí? Si vamos a la Biblia en hebreo, Jesús es la palabra. Juan 1.1 dice que era el verbo es la palabra. Si vamos a la traducción original, es la palabra. Pero bueno, no nos desviemos del tema.
Vamos a seguir, porque eso puede ir para otro tema, es muy amplio, es un tema muy amplio, porque eso salta de una pregunta a la otra, todo tiene respuesta, pero es para otro tema, eso es para otro tema. Entonces, como venía diciendo, vamos a leer ahora Colosenses 3, ¿sí? Como para ir terminando. Colosenses 3 que nos dice, ¿sí? Dice que si, a ver, acá estamos, Colosenses capítulo 3. Bien. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, ¿sí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice. Poned la mirada, ¿sí? En las cosas de arriba y no en la de la tierra. Eso es lo que veníamos hablando hace un momento. ¿Sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, ¿no? Cuando dice haber muerto, habla siempre de la carne, lo que veníamos hablando. De los deseos pecaminosos, de la gente que... bueno, no la gente, hablo de todo en general. Yo también siempre me voy a incluir yo, porque soy una persona pecaminosa como cualquiera. Por eso que somos salvos por gracia. Entonces, bueno, la verdad que la pregunta esta última me parece bastante de una práctica que tiene que ver con el yoga. No sé por qué la asocio con el yoga. Yo creo que esto es definitivamente el Espíritu Santo me está hablando de esto. Pero no sé por qué la asocio a eso. Pero el amor se define bien en la palabra, ¿no? Pero bueno, ahí depende de cada uno. Porque hay personas que quieren escuchar una definición de la palabra, pero otras personas quieren escuchar una definición de otro tipo que tiene que ver con metafísica o con otras prácticas que no son las que Dios habla, la que Primera de Timoteo nos dice. Todas otras prácticas, ¿sí? Idolatría y todo eso no viene a lo que el Padre no habla. Así que bueno, vamos a seguir con lo que estábamos leyendo. Dice, la vida antigua y la nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿sí? O sea, lo que hay en nosotros, lo que tiene que ver con esta tierra, con este mundo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, la idolatría, ¿sí? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y eso es un punto muy importante, ¿sí? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. A ver, ahí nos está diciendo que nosotros estuvimos ya en ese lugar, nosotros estuvimos teniendo ese tipo de vida. Por eso yo cuando hablo y me incluyo a mí también, ¿sí? Hay que ser sincero, real, porque estamos delante de la presencia de Dios, todos estamos delante de la presencia de Dios, cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso la palabra nos dice que seríamos juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho en el tiempo, en esta tierra, ¿sí? Así que eso es algo interesante. Me pareció muy, muy interesante la pregunta que él me hizo, ¿sí? La verdad que es lindo cuando hacen ese tipo de preguntas. O cuando preguntan, ¿sí? La pregunta que sea. Yo me agrada eso porque si bien todo tipo de mensaje del amor, vamos a hacer un mensaje igual de eso, ¿sí? Vamos a hacer un mensaje sobre eso porque es muy amplio el tema, ¿sí? Si lo definimos desde el punto de vista, perdón que me haya acabado con esa pregunta, pero me pareció interesante de verdad. Si lo definimos desde el punto de vista de mundo, ¿sí? Sacamos la Biblia, vamos a dejar la Biblia por un momento al costado y vamos a hacer cuenta que este es un programa de autoayuda, vamos a hacer cuenta. Jamás haría algo así, pero bueno, porque es primero el Señor antes que nada, pero estamos hablando de esta pregunta. Si lo vemos del lado del mundo, hay algunos que van a decir, no, amor es conectarse con la naturaleza. Ese tipo de respuestas que son totalmente de metafísica o de prácticas, que son totalmente opuestas y condenadas por el Padre, ¿sí? O el amor es conectarse con tu yo, con mi yo interior. Esas cosas eh, realmente es... No, o sea, yo te puedo responder bíblicamente, pero el amor es un concepto diferente para cada uno. Perdón que te diga lo mismo, pero hay gente que cree que el amor es... hay gente que se casa con ella misma. Él me preguntó si yo me amaba. A ver, vamos a responder eso. Hay gente que se casa con ella misma. Hay casos de mujeres que se casaron con ella misma. Tenía una foto de su misma estatura, tamaño real, y se casó con ella misma. Entonces, hay cosas que hay que planteársela, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso. Pero bueno, es para un tema completo, porque el tema del amor va más allá. El apóstol Pablo nos habla muchísimo del amor. Cristo ni mencionarlo, nos habla más todavía del tema del amor. A ver, la escritura
fue muy clara, siempre fue muy clara la escritura y sobre todo se cumple y se cumple y se cumple y se cumple y acá vemos en esta hora que llevamos y 5 minutos vemos cómo la palabra se cumple. Delante de nosotros, en esta transmisión en vivo la palabra se cumple. ¿Por qué? Porque surgen esas cosas y le damos la gloria al Padre por eso, porque me encanta que así sea, me encanta que así sea, me encanta que me pregunten también. Eso me lleva a tener un hambre mayor de la palabra, ¿sí? A seguir engrandeciendo y exaltando el nombre, ¿sí? de Cristo, el nombre de Yeshua, el nombre del Padre, ¿sí? Siguiendo su escritura, porque es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Así que los bendecimos a todos, realmente bendecimos a todos y agradecemos todo lo que se conecten, ¿sí? Ya sea que hagan preguntas tratando algunos hacen preguntas tratando de herir, tratando de lastimar y cosas así, pero bueno, perdón, sí, es verdad, es verdad. Pero me gusta eso, realmente me gusta que así sea, ¿sí? La verdad que a seguir adelante, a seguir alimentándonos de la palabra, porque sin la palabra del Señor nada podemos hacer. Entonces vamos a ir, bueno, dice aquí también, vamos a poner la versión más clara, porque estoy leyendo la nueva versión, la versión Reina Valera, que es muy en español, ¿sí? La versión esa es muy español, pero hablamos de gallego, vamos a decirlo así, ¿no? Así que vamos a seguir entonces con lo que estábamos hablando. Bueno, dice que nosotros practicamos en otro tiempo, ¿no? Cuando vivíamos en ese tipo de vida, pero ahora que abandonamos, dice, abandonamos todo eso, todo ese enojo, la ira, la malicia, la calumnia, o sea, la mentira, el lenguaje obsceno, la mala palabra, además, dejen de mentirse unos a otros, dice, ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se ha puesto una nueva naturaleza, o sea, la nueva ropa, se ha renovado en conocimiento a imagen de su creador. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, ¿sí? Si fuimos creados a imagen y semejanza, tenemos que mantener esa pureza, mantener esa santidad, ¿sí? Imagínense que acá mismo la palabra dice que nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. A ver, si no valoramos eso, hay un problema. Eso es lo que nos permite orar y poder ver milagros, pero a través del Padre, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Dios nos usa, fuimos creados un poco menor que los ángeles, Dios nos va a usar, por ende, y si oramos con fe, oramos como si fuese que ya pasó, como si fuese que ya sucedió, como si fuese que ya se cumplió, va a ser una realidad, ¿sí? Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, dice, de modo que se toleren los unos a los otros, ¿sí? Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Porque eso es el principio, ¿sí? Perdonar, tenemos que perdonar, pedir perdón. No importa lo que vivamos, no importa lo que pasemos. Pidamos perdón y perdonemos, ¿sí? Fundamental. Perdonemos a todos, sin importar lo que nos hayan hecho, ¿sí? Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, dice, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, dice. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconsejen unos a otros con toda sabiduría. Y de eso es lo que estábamos hablando, ¿no? De poder hablar siempre con sabiduría, ir aumentando nuestra sabiduría en la palabra, no humana, ¿sí? Nunca con vanagloria, nunca con decir, yo tengo la respuesta para... No. Nosotros somos usados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone las palabras en nuestra boca. Y de todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? En nuestro Yeshua, dando gracias a Dios, ¿sí? A Yahweh, por medio de Él, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a... bueno, nos queda por leer una cosita más, pero me parece que eso lo vamos a dejar para otro mensaje. Porque hemos sido claros, me parece que con este mensaje fue fuerte, ¿no? Fue un mensaje preciso. Me parece que está muy interesante poder hablar. Bueno, esto fue lo que el Padre, el Espíritu Santo me llevó a hablar. Justamente me llevó a hablar de Él, del Espíritu Santo. Por eso estamos en Romanos capítulo 8, ¿sí? Así que vamos entonces a ir cerrando con uno de los versículos o uno de los pasajes más conocidos que habla Romanos 8, 28. Vamos a avanzarnos un poquito más a ese capítulo, que dice, ahora bien, sabemos que
Yahweh dispone, sí, Yahweh Dios, nuestro Creador, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Sí? Todo lo que nos pasa es para el bien. ¿Sí? Amén. No es nuestra la venganza. Nosotros no tenemos que vengarnos absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque el Señor clarito nos dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sí? Él se ocupa. ¿Sí? No es que nosotros estamos gozosos diciendo, ay, sí, qué bueno, Señor, que te vas a encargar. No, no. Nosotros, ¿saben? Le hemos pedido en oración misericordia al Padre por situaciones que hemos vivido y bueno, sabemos que el Padre, tal cual, sí, como dice aquí mi esposa, la venganza es de Él, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? Y fíjense que vamos a decirlo así porque es una realidad, quien nos va a juzgar va a ser el Señor, Cristo, pero también a su vez es nuestro abogado. Entonces, es nuestro juez y nuestro abogado, ¿sí? Es nuestro juez y nuestro defensor, juez y defensor. Así que, bueno, vamos a leer ese pasaje que dice, ¿sí? Por lo que, versículo 29, por lo que a Dios conoció de antemano, dice, ¿no? También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, estos muchos hermanos estamos hablando de nosotros, no lo que compartimos junto con Él. A los que predestinó también los llamó, y los llamó también, y a los que llamó, perdón, también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó, ¿sí? ¿Qué diremos frente a eso? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Sí? Famoso pasaje, creo que lo conocemos todos. ¿Sí? Él dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A ver, ¿eso es amor? ¿Será que eso es amor? ¿Que Dios entregó a su propio Hijo a morir por nosotros? ¿Será eso una definición de amor? ¿Será que habrá alguna persona que tenga tanto amor como para entregar a su propio hijo? ¿O alguna persona de este mundo? ¿Sí? ¿Alguno de nosotros estaríamos dispuestos por amor a entregar a nuestro propio hijo? Me parece que esa respuesta ya está. Ya está. Es como para decir, bueno, vamos a guardar las cosas, nos vamos yendo. Ya está. O sea, no hay más respuesta que esa, me parece, ¿no? Entregar a tu propio hijo por el resto, por entregar a tu propio hijo por alguien que no conoces, por un mundo o una generación de hombres, de seres humanos que no sabemos ni quién es, pero para perdonar su pecado y todo lo malo, y si se arrepienten y reconocen al Señor como su Señor y Salvador, si reconocen a Cristo como Señor y Salvador, que puedan ser salvos. Y me parece que es una muestra que no tiene competencia, ¿no? No hay nada que pueda compararse con ese amor de entregar a tu propio hijo, una cosa impresionante. Así que bueno, dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dice, Dios es el que justifica, ¿sí? ¿Quién condenará a Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Dice, porque así está escrito, dice, por tu causa siempre nos llevan a muerte, nos tratan como ovejas para el matadero, ¿no? Porque es así. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra, ¿sí? Entonces, esto fíjense que... A ver, yo iba a leer el capítulo completo de Romanos 8, pero leí solo hasta el 16, ¿sí? Después salté al 28. ¿Por qué será que habré saltado al 28, no? ¿Por qué será? Porque el Padre quería darme esa respuesta para esa persona. Y gloria a Dios, ¿sí? Amén. Somos esa generación que no se da cuenta de nada. Esa generación adúltera que demanda una señal, como Cristo mismo dijo, ¿sí? Generación adúltera que demanda una señal. O como Tomás. Tomás pidió una señal, Tomás pidió ver a Cristo, ver a Yeshua, ver sus manos, ¿sí? Que estén perforadas con los clavos y meter su mano en el costado para creer, porque Tomás no creía, si no veía no creía. Y Cristo le dijo, o sea,
tuviste que verme para creer. Dice, benditos los que creyeron y no vieron. Y esta generación dice, no, yo si no lo veo, yo no creo. Dice, yo no creo en Dios si no lo veo. Entonces, hay de esa generación, hay de las personas que así piensan, porque el Padre dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres de la creación, que frenan, ¿sí? Que frenan y detienen con injusticia la verdad, ¿sí? La verdad de su palabra. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Una generación de hombres, de seres humanos que hacen lo posible y tratan de hacer lo imposible también para que no se hable la palabra de Dios, ¿sí? O tratan de venir y distorsionar y desviar la atención y de juzgar y escriben cosas. Bueno, eso le pasa a los siervos, así es, ¿sí? Pero tenemos que dar gloria al Padre por eso, porque nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto, ¿sí? Tenés que preocuparte si no pasa nada en tu vida, si nadie te ataca, si todo el mundo te ama. Tenés que preocuparte ahí. Porque ahí lo que estás haciendo es agradando a los hombres, ni más ni menos. O sea, tratando de quedar bien con todo el mundo, sin importar qué. ¿A costa de qué? De que pierdas tu bendición, de que Dios te quiera bendecir y por quedar bien con el hombre, dejas pasar esa bendición y querés agradar a esa persona. Claro, así vamos. O sea, no somos un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo, ¿sí? No somos un billete de $100. Por eso busquemos agradar al Señor, no las cosas de este mundo, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar con el mensaje ahí. Vamos a terminar con el mensaje ahí. Me parece que fue... Aunque hay muchos versículos, mucha escritura, mucho fundamento para hablar un mensaje como este, me parece que con esto podemos basarnos en cosas que fueron puntuales, que fueron reveladas al apóstol Pablo, ¿sí? De parte del Espíritu Santo mismo, por eso él pudo escribir de estas cosas, ¿no? Así que bueno, le damos las gracias al Padre, gracias al Eterno, al bendito y santo de Israel, gracias por este tiempo compartido. Y bueno, y por todo lo que hemos vivido en este tiempo, en esta hora y 10 minutos casi que hemos transmitido. Y bueno, la verdad que le doy la gloria al Padre porque gracias a esa persona que hizo esa pregunta, puso hay una palabra, hay un mensaje que el Señor me manda a hacer, ¿sí? Que siento de parte del Señor que me lo manda a hacer, que es, yo dije que lo iba a hacer hace un tiempo atrás, no lo hice, hace un tiempo atrás bastante, estoy hablando de 3-4 meses atrás, pero porque el Padre iba dando un orden, ¿sí? De otros temas que tenía que hablar, ¿sí? Debemos ser temerosos de Dios y no del hombre. El único que da salvación es el Señor. Amén, así es, es el único que da salvación, ¿sí? No vamos a ser salvos por nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de estudio, nuestra familia, ¿sí? La salvación no viene ni de nuestra madre, ni de nuestro padre, ni de nuestros hijos, ¿sí? Viene solo de Cristo, solo de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que ese es su nombre, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar entonces para ir terminando este mensaje, esta palabra. Y bueno, vamos a ponernos a trabajar en ese mensaje nuevo que vamos a estar preparando, que va a estar muy interesante, ¿sí? Vamos a tener un tiempo en el cual vamos a estar hablando de eso, ¿no? De lo que es vivir en espíritu, ¿sí? Ya vamos a tener otro mensaje de este tipo, pero más basándonos en el punto de vista de nuestra forma de vivir, ¿no? De nuestra forma, siempre según la Escritura, ¿no? Siempre según la Escritura. Como dije durante este mensaje, lo que yo piense, lo que yo crea, lo que a mí me parezca, no importa, pero en absoluto. Siempre basándonos en la Escritura. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Sí? Agradando a Dios, ¿de qué manera? ¿Cómo debemos tratar con los demás? Que es un aprendizaje, que es un desafío de cada día, ¿no? Porque yo hable esto no significa que no, es un desafío que todos debemos aplicar cada día, ¿sí? Así que vamos a terminar la oración, ¿sí? Padre Santo, gracias te damos, Padre, por esta palabra, bendito y santo de Israel, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido, porque tu palabra ha hablado, porque tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh ha hablado a mi espíritu y hemos podido dar este mensaje, esta palabra que viene solo de ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos instrucción, por darnos guía, por darnos palabra cada día, Señor.
Te pedimos perdón, Señor, en este tiempo, porque somos pecadores. Te pedimos perdón porque nos equivocamos. Te pedimos perdón porque tenemos pensamientos equivocados, porque somos pecadores en todas las formas, Señor. Pero te damos gracias, Señor, así como te pedimos perdón, también te damos gracias, porque por la gracia y el favor de tu Hijo, de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesús, somos salvos, somos perdonados, somos justificados, somos limpiados, Señor. Nuestra vestidura queda atrás, Señor, y somos revestidos de una nueva naturaleza, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que traigas provisión, que traigas sanidad, que traigas salud, Señor, a cada una de las personas que están del otro lado, a cada una de los integrantes de las familias representadas en cada uno de los que están del otro lado, ¿sí? Cada uno, su familia, su casa, que haya salud, Señor, en ese lugar, en tu nombre, Yeshua HaMashiach, en el nombre del Señor Jesucristo, en tu nombre, Cristo Jesús, que haya salud, provisión, Señor. Tú pones sustento, tú pones pan en esa mesa, Señor. Tú llenas esas alacenas, Padre. Que nada falte, Señor, a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que se conectó, Señor. Cada uno los amamos, Señor, en tu nombre, ¿sí? Cualquiera, Señor, que se haya conectado, sin importar, Señor, su creencia, su pensamiento, los amamos, Señor, y esperamos y confiamos en que tú vas a hacer una obra, Señor, redentora, una obra transformadora, Señor, en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que bendigas esta casa, bendice esta familia, que la cubrimos con la sangre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, de todo ataque del enemigo, de todo lo que se quiera levantar contra mi esposa, contra mi hijo, contra mi madre, contra cada uno de estos, de los hermanos, de quienes han escuchado y quienes han recibido esta palabra. Te pedimos, Padre, que nos cubras con la preciosa sangre de tu Hijo Yeshua. Dejamos sin efecto, desahuciado y sin poder todo ataque del enemigo, toda artimaña de Satanás, toda malintención, todo el ataque del enemigo, toda brujería, toda hechicería, todo lo que haya sido, Señor, de ataque a tus hijos, lo dejamos sin efecto, sin poder, y en el piso, debajo de nuestros pies, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Cristo Jesús. Queda desautorizado todo ataque de Satanás en este momento, ahora. Esta transmisión es cubierta por la sangre de Cristo, este canal es cubierto por la sangre de Yeshua. Todo ataque del enemigo, toda artimaña, Señor. Sabemos, Padre, que Satanás está oculto, que Satanás está ahí al acecho, esperando, Señor, porque Él no vino nada más que para matar, hurtar y destruir. Señor, sabemos las acechanzas del enemigo, sabemos que sus maquinaciones son siempre las mismas, pero nos cubrimos conociendo esas artimañas, nos cubrimos con las armas, ¿sí? Con el escudo, con la coraza, con la espada, nos revestimos de la armadura de Yahweh. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos hemos cubierto, ¿sí? Nos hemos cubierto con la sangre de Cristo porque tenemos siempre que estar cubiertos, ¿sí? Cuando hablamos la palabra, el enemigo se enloquece, ¿sí? Se enloquece y, bueno, sabemos el testimonio del endemoniado que nos habla la Escritura, ¿sí? De ese endemoniado que Jesucristo lo confrontó a nuestro Señor, ¿sí? Que le preguntó su nombre, ¿cómo te llamas? Le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Sabemos que simplemente en su presencia, simplemente con su palabra, esa legión de demonios fue expulsada, ¿sí? Por eso tenemos que tener autoridad, tomar autoridad como hijos, tomar autoridad de quiénes somos, ¿sí? Si tenemos clara nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos de Yahweh, como coherederos juntamente con Cristo, si tomamos autoridad real y sabemos bien quiénes somos, cuál es nuestra identidad, ¿sí? Como hijos de Dios, no tenemos por qué temer a nada, a nada. ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad, recibimos esa autoridad. Recordemos que el Señor, nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Cristo Jesús, nos dijo que las cosas que Él hizo, nosotros las haremos y aún mayores, ¿sí? Tenemos que apoderarnos de esas palabras porque son promesas que tiene la Escritura, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar con haciendo el llamado, ¿no? A hablar, a declarar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a Yeshua, ¿sí? Vamos a finalizar, hace bastante que no hago esto, el llamado, ¿sí? Para quien vea este video, ¿sí? Ya sea ahora mismo en esta transmisión o luego, bueno, nos extendimos un poquito más de la cuenta de lo que solemos hacer, ¿sí? Últimamente estábamos haciendo una hora y 10 minutos, pero es importante hacer este llamado que hace bastante que no lo hacía, ¿sí?
Bendiciones a Mario ahí, bueno, querido ex compañero de trabajo, ¿sí? Lo aprecio mucho. Bendiciones, gracias por eso, se había conectado ahí. Vamos a hacer entonces el llamado, ¿sí? Lo que la Escritura nos dice, ¿sí? La Escritura nos deja claro, ¿sí? En 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que ese es Yeshua HaMashiach, Jesucristo hombre, ¿sí? Dice que la Escritura, bueno, nos promete a nosotros, nos enseña que hay un solo camino, ¿sí? Que como dice Juan 14:6, dice que hay un solo camino. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿sí? Nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús, si no es por nuestro Yeshua. Dice que la Biblia nos promete, la Escritura nos promete que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Tiene que ser con nuestro corazón, ¿sí? No como dice la palabra, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la Escritura. Por eso la palabra es clara cuando dice, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, o sea, para justicia, para ser limpio, y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Como yo dije hace un momento atrás, como imagen y semejanza que fuimos creados, como poco menor a los ángeles que fuimos creados por el Padre, nuestras palabras obviamente tienen poder, ¿sí? Es importante entender eso. Es un principio fundamental que todo seguidor de Cristo, todo hijo de Dios, tiene que saberlo. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos. Por eso tenemos que vivir en santidad, porque en nuestra boca hay poder. Poder, ¿sí? Desde el momento que el hombre peca, que come del fruto ese, del árbol del bien y del mal, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque eso fue una condenación para todo el género humano, para toda la humanidad. Por eso, ojo con lo que hablamos. Dice, bueno, vamos a hacer esta oración, ¿sí? Ya hemos hablado, lo que nos dice Romano 10, capítulo 10, versículos 9 y 10, que con nuestra boca vamos a confesar para salvación, ¿sí? Dice, el Señor también nos habla en la escritura de 2 Corintios 5:17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva criatura es, dice. Lo viejo, las cosas viejas pasaron, he aquí, llega lo nuevo, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice, ¿sí? La palabra, dice el Señor. Así que te voy a pedir que lo creas en tu corazón, ¿sí? Y lo confieses con tu boca con una oración como la que vamos a hacer ahora, ¿sí? Señor Jesús, quiero que repitas conmigo, ¿sí? Te animo a que repitas, a esta oración, a este video. Ustedes saben que yo no suelo hacer esto, pero me parece que es una manera de predicar la palabra compartiendo este video, ¿sí? El que no se anima a predicar, acá estoy yo, ¿sí? Comparten este video, lo pueden poner, no sé, en los muros, compartirlo, el mensaje. Acá lo que importa es que llegue el mensaje de la palabra del Señor, ¿sí? Acá no es fama, no hay nada de eso. Que se predique la palabra, como dice Mateo 24, que este evangelio se predique hasta los confines de la tierra, que se predique en todo el mundo, ¿sí? Que todo el mundo conozca quién es nuestro Señor y Salvador, quién es Cristo Jesús, quién es Yeshua HaMashiach. Vamos a hacer esta oración, ¿sí? Quiero que repitas conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, quien murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados, dice, y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor, tu salvación y la nueva vida que me das en este día. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Amén. Espero que hayan podido hacer esta oración. ¿Sí? Y bueno, vamos a terminar con lo que dice Juan 6:47. Dice, ¿no? Que todo el que cree, ¿sí? En el Señor tiene vida eterna, ¿sí? Pero tenemos que confesarlo con nuestra boca. Tenemos que romper contra toda esa vida pecaminosa, contra toda maldición que viene a veces de generaciones y no lo sabemos. Todas maldiciones que venimos arrastrando de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿sí? Jesús fue claro, el Señor Jesús fue claro con lo que dice la palabra. No vamos a entrar en el versículo, pero vamos a mencionarlo rápidamente, que las maldiciones
de generacionales son hasta la octava generación, hasta la séptima, la cuarta. A ver, después vamos a entrar más en detalle, pero va generaciones, va llevando generaciones, ¿sí? Tenemos que romper con todo eso, ¿sí? Así que bueno, gracias por haber estado al otro lado, ¿sí? Le damos las gracias a todos los que tuvieron, siempre dándole la gloria al Padre por este mensaje que viene de Él, ¿sí? Todo lo que sale de mi boca es lo que Él habla. Yo no, siempre lo voy a decir y siempre voy a humillarme delante del Señor para reconocer y para yo poder menguar y Él crezca, como dice la Escritura, ¿sí? Que pueda yo menguar, que pueda yo hacerme pequeño para engrandecer su nombre, ¿sí? Bendiciones para todos y bueno, esperemos que hayan disfrutado de la palabra del Señor. Bendiciones.